de musculatura después de la amenaza de volver a las sanciones o restablecer las sanciones, después de todas las, digamos, todas las cosas que se han dicho del gobierno, y el gobierno está reaccionando, está diciendo, mira, bueno, aquí el poder lo tengo yo. Y aquí se hace lo que yo diga. ¿Que es lo correcto? No es lo correcto. ¿Que es lo deseable? Tampoco es lo deseable. ¿Que es democrático? Por supuesto que no es democrático, como no es democrático decir que ni por las buenas ni por las malas yo le entregaré el poder a nadie. O sea, esas son actitudes que, que corresponden al gobierno, y entonces lo único que queda es tomar esa información, procesarla y decir, bueno, en función de esto, sé que tengo un juego difícil, tengo un juego duro. El gobierno está demostrando una vez más que puede hacer lo que él quiera hacer en el país sin que haya fuerza alguna en el mundo entero, inclusive, que se lo pueda impedir. Entonces, si tienes ese juego frente y tienes que darle una solución a la crisis del país y tienes que tratar de fluir, bueno, entonces tienes que tomar decisiones en función de eso. Mira, una de las cosas que yo aprendí en mi posgrado de gerencia política en la George Washington University, del profesor Roberto Isurieta, él decía, la política no es otra cosa que el arte de surfear. El surfista nunca va contra la ola porque lo revuelca. ¿Qué hace el surfista? Se monta en la cresta de la ola, navega con la energía de la ola y luego va al destino que él quiera. Eso fue una lección de política importantísima, porque así es el juego del poder, así es el juego político en el mundo entero y en la historia universal. Otra lección, adelante. otra lección importante que uno ha aprendido y que yo aprendí en la Unión Soviética cuando ya se estaba desmoronando aquello, y yo concluí después de ver aquello que estaba ya en unas condiciones paupérrimas, y yo dije, cualquier cambio en la Unión Soviética o en cualquier país manejado por personas que piensan con criterios socialistas autoritarios, cualquier cambio pasa por el partido de gobierno, más no contra el partido de gobierno. En aquel entonces el Partido Comunista. Pues. Cualquier cambio pasa por el Partido Comunista, más no contra ellos. Y así fue. El cambio surgió del Partido Comunista. En China, Deng Xiaoping surgió dentro del Partido Comunista. En Cuba todavía no ha llegado el cambio, algún día a lo mejor dentro del Partido Comunista surge algo, pero nunca va a ser posible. O sea, que tú crees que la transición en Venezuela va a salir del PSUV. ¿Cómo dices? ¿Tú dirías que la transición en Venezuela va a salir del PSUV, Jesús Seguía? Mira, no es lo deseable, pero tampoco hay que esperar llegar a eso. Todavía hay rendijas importantes, por la razón que sea. Porque se dice mucho que el gobierno es un gobierno dictatorial, brutalmente dictatorial, pero bueno, en Venezuela se están haciendo elecciones y que hay candidatos que son de oposición moderada, como lo quiera llamar cada quien, pero que no son parte del gobierno. Y entonces yo digo, aprovecha las rendijas porque es lo único que tienes en la mano, no tienes más. Entonces, es lo que yo creo que inteligentemente deben proceder los líderes políticos del país en función de Venezuela. Mire, yo he dicho varias veces también, mira, el gobierno sabe que no lo ha hecho bien. La mejor demostración es las denuncias permanentes contra la corrupción interna. Acabamos de ver el tema de PDVSA Cripto, y de paso, ¿cómo pensarán ellos que lo han hecho bien cuando casi todos los presidentes de PDVSA, después de Ali Rodríguez, casi todos terminaron presos en la cárcel, o huyendo del país por corruptelas? Entonces sacan a uno por corrupto y meten a otro que sea honesto, que termina siendo tan corrupto como el anterior, y así sucesivamente. Entonces, el gobierno sabe que necesita rehacer su juego, porque el chavismo es una realidad política en el país, casi que hasta cultural desde el punto de vista político. Como fueron los adecos en una oportunidad. Entonces el chavismo, esa realidad, tienen que manejarla inteligentemente y tienen que rehacer su juego. Ahora, no lo van a rehacer mientras tengan una daga en el cuello. Y esas garantías
tienen que salir de una propuesta que sea confiable para ellos. Y eso es lo que todavía no se ha terminado de trajinar. Yo escuché hoy una entrevista que le hizo César Miguel Rondón a Edmundo González. Y escuché también el mensaje de ayer de Edmundo González. Yo no conozco a Edmundo González, nunca había visto, como creo que el 99% de los venezolanos. Yo sí lo conocía, pero no era un político de oficio. No, es un diplomático de carrera, sí. Diplomático de carrera, un hombre que tiene una posición opositora, pero normal y corriente, un ciudadano normal y corriente. Y yo creo que el lenguaje que utilizó él en esos primeros mensajes a la nación fue un mensaje bastante comedido. Moderado. Nunca se refirió a Nicolás Maduro como lo definen algunos opositores radicales, sino que habló del presidente Maduro. Habló del gobierno, no del régimen. Que de paso hasta eso se ha convertido en una especie de guachafita. Porque ¿cómo definió Rómulo Betancourt a la democracia venezolana? El régimen democrático. Democrático, así es. Así lo definía. Entonces, el tema es que yo creo que llegamos a un punto, Vladimir, y eso es lo que he tratado de sostener en los últimos tiempos con mucha insistencia. El país está agotado ya. El gobierno está agotado. El chavismo está agotado. La oposición agotada. Los independientes agotados. Y no se salva a nadie del agotamiento. Ya estamos extenuados de esta confrontación inútil. Entonces, para poder tú salir de esa confrontación inútil, lo primero que tienes que hacer es hablar un lenguaje distinto al de la confrontación. Obvio, elemental, básico. Tú no puedes tratar de superar esta confrontación que llevó al país a donde está si tú no cambias tu lenguaje. Si tú no cambias una manera de referirte al otro de otra forma, que no sea en forma agresiva, en forma excluyente, en forma agresiva. Hasta eso hay que irlo cambiando en el país, porque es necesario entenderse. ¿Por qué? Porque no queremos llegar al caso de en que, bueno, ya cualquier cambio en Venezuela deba pasar por el PSUV, más no contra el PSUV. A eso llegó Cuba. Yo estando una vez en Coral Gable, en Miami, me entró un frío aterrador cuando pasé por un edificio que decía Museo de la Diáspora Cubana. Yo me preguntaba, ¿llegaremos algún día a tener un museo de la diáspora venezolana en Miami? Dios quiera que no lleguemos a eso. No tiene solución. Yo creo que no es necesario llegar a eso. Ahora, Jesús, entonces, te quería preguntar también, disculpa, sobre cómo miras tú, por ejemplo, el hecho de que finalmente hayan admitido la candidatura de González Urrutia. Hay quienes lo atribuyen a alguna especie de muñequeo en el cual están Estados Unidos, Lula, Petro, y evidentemente pues la amenaza de que volvieran sanciones más fuertes, por ejemplo la retirada de Chevron. En fin, lo cierto es que finalmente pues dejaron pasar las sustituciones de candidatos y González Urrutia es candidato ahora también del Movimiento por Venezuela y también del Partido Un Nuevo Tiempo. Yo no sé, mire, a mí no me gusta especular mucho, ¿no? Pero evidentemente que se han estado moviendo pues las negociaciones en estas últimas horas, tras bastidores, obviamente, como debe ser pues en estos casos, y todo lo que está ocurriendo tiene que ver con cosas que deben estar ocurriendo también tras bastidores, porque estamos como en horas muy decisivas, en horas críticas, en las horas más largas de los últimos años para los venezolanos. Ayer se produjo una decisión que prácticamente facilitaba la candidatura de Edmundo González y también y la cesión de las tarjetas de Un Nuevo Tiempo y otro partido a Edmundo González. Eso ya es como, digamos, un paso más. Que definitivamente ya está resuelto esto. Yo pienso que no. Y sería una irresponsabilidad de parte de los líderes pensar que ya todo está listo y ya aquí no va a pasar más nada. No. Ahora es cuando tienen que empezar a pasar cosas. El gobierno va a seguir su juego y el gobierno va a esperar cómo van a reaccionar los demás. Las primeras declaraciones
de, el mundo González, por lo menos debieran sembrar un poquito de sosiego, ¿no? No es el mismo lenguaje agresivo, pues, de otros candidatos, y eso ayudaría a que continúe el proceso de negociaciones. Ese proceso de negociación va a llevar su tiempito más, confiando, pues, en que de aquí a las elecciones las cosas mejoren aún más para que haya un buen entendimiento en el país. Lo que sí tengo absolutamente claro es que lo que se plantea en Venezuela es un gobierno de transición. Y un gobierno de transición siempre, y es obligatorio, tiene que ser el resultado de un consenso entre las fuerzas enfrentadas. Eso es igual en Venezuela que en Pekín, que en Johannesburgo, donde lo quieras poner. En cualquier lugar del mundo. Es idéntico. Y eso pasa por entendimientos. Y para entenderse hay que generar confianza, hay que generar escenarios de confianza. Ahora, Jesús, una pregunta. Donde la agresión no puede seguir. Tú que eres consultor político, también analista de opinión pública, estudioso de la opinión pública, las características del candidato González Urrutia, una persona no conocida, eso tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Vamos a hablar un poquito de las fortalezas y debilidades de la candidatura de González Urrutia y de las fortalezas y debilidades de Maduro hoy. Mira, se está produciendo una cosa interesante, ¿no? Que las fortalezas de González Urrutia van a significar, es decir, irónicamente, ¿no? Mientras él más se vaya apareciendo algunos otros candidatos que no son de la oposición del llamado, de la plataforma unitaria, sino eso que llaman los alacranes, etcétera, etcétera. Y entre él se vaya apareciendo más esos lenguajes y esos mensajes, mejor posicionamiento irá teniendo. Así son las cosas. Lamentablemente no se supo valorar bien muchos elementos, se han generado confrontaciones innecesarias y bueno, nunca es tarde. Pero en todo caso, Edmundo González tiene como fortaleza fundamental que es una persona que no ha estado en la diatriba cotidiana pública. Y por lo tanto, su condición de diplomático lo ayudaría mucho a que sepa manejar los resortes que van funcionando en este periodo y que él sepa cómo reaccionar ante cualquier situación desde el punto de vista de su aprendizaje, de su formación original como diplomático. Porque los diplomáticos no son otra cosa que grandes negociadores. Claro, no, y la diplomacia es una rama de la política, evidentemente. Por supuesto, y tú lo sabes porque fuiste diplomático. Yo diría que es un árbol de tres ramas. El periodismo, la diplomacia y la política son tres ramas de un mismo árbol. Sí, señor. Entonces, él como diplomático tendrá elementos en la mano con que trabajar mejor la situación actual. Él lo tiene muy, de acuerdo a lo que le escuché, tiene muy claro que lo que viene es un proceso de transición. Habló de la unidad del país, no de la oposición nada más. Habló de la necesidad de entenderse y se refirió en términos bastante moderados con respecto al gobierno. Fíjate que la forma en política es tan importante como el fondo, ¿no? La forma de decir las cosas, ¿no? Es tan importante como lo que tú dices, ¿no? En la política, en la diplomacia, en la vida en general, ¿no? Sí, claro. Y yo creo que él no está hablando en un lenguaje complaciente como para que el gobierno se quede tranquilo. Yo pienso que él cree en eso. Y eso es lo más importante de todo. Y los tiempos que vienen son como para demostrar si de verdad creen eso o no. Ahora, no me extraña que él... ¿Y qué haría de su, o sea, qué aspecto debería fortalecer, qué debilidad le encuentra esa candidatura? Mire, yo no veo como debilidad, por lo menos lo que algunos dirían, que es una persona desconocida, ¿no? En Venezuela ya los venezolanos, a través de nuestros estudios, conocen mucho. El 70% votaría por un candidato opositor, llámese como se llame. Llámese como se llame, es un Edmundo González. El outsider. Y por ahí van a votar, porque es que no están votando por él, van a votar en contra de. ¿Por qué van a votar en contra de? Pues porque ya este es un gobierno que ya tiene 25 años montado allí, con miles de errores, algunos aciertos sin duda alguna, pero miles de errores, y que está agotado. Y los pueblos se cansan hasta de los buenos gobiernos, Vladimir. Es por naturaleza política, ya es necesario un cambio. Ellos necesitan un cambio, el gobierno necesita con urgencia
desprenderse de ese paquete envenenado que es el gobierno. Porque es como un cuero seco. Resuelven un punto aquí, se le levantan 10 por otro lado. Y yo creo que eso no les va a funcionar para nada. Necesitan realizar su juego y además, eso sí, necesitan que se les garanticen todos sus derechos políticos, que no haya persecuciones políticas, que haya justicia transicional. Y eso es lo que se tiene que estar negociando, porque ¿cómo va a actuar el gobierno cuando tiene una amenaza en la Corte Penal Internacional? Sí, así es. O es que eso va, o sea, ¿cómo van ellos a desprenderse del poder teniendo esa cantidad de amenazas encima? Sí, esa es la resolución del día después. ¿Qué le va a pasar al que pierde y qué va a pasar con el que gana? O sea, eso es importantísimo. Por eso. Y de eso Entonces, es de lo que menos se ha hablado aquí. Pues es que ese es el problema de fondo. Así es, de acuerdo contigo. Ese es el problema de fondo. Completamente Y de ellos acuerdo. van a luchar con un cuchillo en la boca hasta la muerte para impedir que eso ocurra. Que los vayan a cortar la cabeza, que los vayan a psiquitrillar políticamente, que los vayan a encarcelar, etcétera, etcétera. Así es. Y eso es lo que inteligentemente la oposición tiene que saber manejar, que la comunidad internacional involucrada sepa manejarlo también y que se lleguen pues a acuerdos sensatos, porque el país lo necesita. Así es. Bueno, Jesús, te agradezco muchísimo. Jesús Seguía, presidente de Datin Corp, consultor político electoral. Muchas